Bendiciones para todos. Qué alegría otra vez estar aquí con ustedes, compartiendo. Espero estén bien juiciosos, estudiando la palabra, estén bien juiciosos en la oración. Espero estén bien juiciosos, escuchando los mensajes, que no hayan que estar pendiente de ustedes, si lo están haciendo o no. Porque parte de la sabiduría de un buen discípulo es que sin necesidad de que nadie tenga que estar presente o pendiente de ellos, para ver si están haciendo las cosas. Ellos son tan disciplinados que son juiciosos en cada una de estas áreas espirituales en sus vidas. Sabemos que están aconteciendo muchas cosas a nivel mundial, muchos peligros en la sociedad hoy en día. Estamos viendo cómo está de difícil la situación en Estados Unidos ahora, cómo se está poniendo de difícil ahora también para Israel, porque hay amenazas más fuertes ahora hacia Israel porque quiere tomar un territorio que es la adhesión de Cisjordania, ya que pertenece a Israel, pero no quieren permitir que esto ocurra, que esto pase, y las amenazas son más fuertes. ¿Qué sabemos nosotros que pueda pasar un poco más adelante? Y no sabemos tampoco cuándo será el regreso de Cristo por su iglesia, pero aunque no lo sabemos, lo mejor que podemos hacer como iglesia en este momento es mantenernos listos, mantenernos preparados. Porque como no sabemos el día ni la hora, pero están aconteciendo tantas cosas, es muy importante que podamos nosotros andar como sabios y no como necios. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes acerca del libro de Isaías, capítulo 59, acerca de la confesión del pecado de Israel. Y quiero en esta hora traer a colación lo que pasa muchas veces, inclusive con los médicos. Cuando un médico descubre que a un paciente no le gusta que le digan qué tan enfermo se encuentra, qué tan mal está. Entonces el médico procura más bien no decirle a ese paciente los problemas que tiene en ese momento, porque quiere agradar al paciente, a pesar de que los resultados van a ser que esa persona que está enferma y que va a enfermarse peor más adelante, podría inclusive morir. Pero muchas veces los médicos lo único que quieren es tener allí al paciente, mantenerlo allí constantemente para que no busquen otro médico, otro especialista. Y por el resultado que vemos a través de todo esto, es un paciente que pronto va a morir, que va a enfermarse peor y que va a ser mucho más complicado para esta persona mantenerse bien. Pero así mismo pasa también en la vida cristiana. Es la misma situación. Muchas veces nosotros como predicadores queremos agradar a la gente, y por querer agradar a la gente tratamos de levantar una iglesia al gusto del cliente, al gusto de las personas, y lo único que estamos logrando con todo esto es que para poder estar bien con las personas no vamos a lograr llegar donde ellos tienen esa necesidad, donde ellos tienen que cambiar, donde ellos tienen que mejorar su relación con Dios. Y por esa misma razón es que cada día vamos a ver más gente en las iglesias que en vez de parecer hijos de Dios parecen gente del mundo, porque nosotros como pastores o predicadores estamos alcahueteando todo esto y estamos pensando es en la exaltación del hombre, mas no en la exaltación de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros en realidad queremos? Y es precisamente lo que estaba aconteciendo acá en Isaías 59. La iglesia cada día iba de mal en peor, de mal en peor. A la iglesia no se le hablaba de obediencia. Y la iglesia no estaba caminando en obediencia a Dios. De hecho, desde el capítulo 57 son condenados por la idolatría. Pero aquí en el capítulo 59 reciben más de 22 acusaciones de las cosas que estaban haciendo mal. El pueblo de Israel, que es contado como el pueblo de Dios. Y vamos a estar leyendo allí, por favor, en el pasaje. Porque eso es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, y eso es lo que está pasando con gran parte de la iglesia, donde la gente está aterrada porque se está perdiendo lo genuino, se está perdiendo el verdadero cristianismo. Israel entonces se convirtió en un pueblo religioso, en un pueblo confundido, en un pueblo que deseaba que Dios les escuchara, pero no estaba siendo escuchado por Dios en sus oraciones. Ojo, ¿qué es ser escuchado? Mucha gente cae en la trampa de creer que Dios les está escuchando, los está bendiciendo, simplemente por el hecho de que les está yendo muy bien económicamente.
Y eso no tiene nada que ver. Conocemos gente que no quiere saber nada de Dios y les va muy bien económicamente. Entonces, eso no es una buena manera de poder mirar si en realidad es Dios el que está contento con nosotros y es Dios el que nos está bendiciendo a nosotros o no. Entonces, ser escuchado por Dios quiere decir que estamos caminando en obediencia. Ser escuchado por Dios quiere decir que estamos caminando en pureza. Ser escuchado por Dios quiere decir que estamos caminando en santidad. No por la economía, porque por la economía el diablo también puede darle a quien no quiere caminar como a Dios le agrada. Y eso lo estamos viendo nosotros en este tiempo. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Por el bienestar espiritual, el gozo que maneja en Dios, porque no hay amargura, porque sabe manejar bien los conflictos, las dificultades, los problemas. En este capítulo de Isaías 59 vamos a mirar los tres temas de los que habla este capítulo. Primeramente, es una condenación a Israel, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, por todas las cosas malas que estaban haciendo. Estaban viviendo una relación con Dios falsa, aparente, no era la correcta, y por eso ellos estaban de mal en peor. Y es ahí entonces cuando, a partir del versículo 9, Israel decide confesar sus pecados y entender que no está caminando bien con Dios y que ya no quiere vivir más así. Y ya ahí finalizando el capítulo, en los versículos 20 y 21, habla de la venida del Redentor de Israel. Vamos a estar mirando por favor desde el versículo 1. Versículo 1, recordemos también que en Isaías 58, ellos estaban muy impactados y molestos. No paraban de quejarse y de murmurar diciendo, ¿por qué Dios no nos escucha? Y Dios les dice, la razón por la cual yo no les escucho es porque ustedes no están buscándome en un ayuno para agradarme a mí, para vivir como a mí me agrada, sino para seguirse agradando a ustedes mismos. Vemos que la gente hoy en día busca reunirse en iglesias donde los mantienen contentos, buscando una iglesia llena de milagros, donde solamente les dan, donde solamente reciben, pero no donde se les exige vivir a la manera de Dios. Y aquí podemos ver que Isaías, que se había dispuesto para servir a Dios y hablar las palabras de Dios como un verdadero hombre de Dios, como tenemos que buscar ser en este tiempo, donde están tan escasos, precisamente Isaías viene al pueblo de Israel y les hace ver lo mal que están caminando delante del Señor. Y ahí en el versículo 1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, para no escucharlos. La religión se había convertido en ellos en una fachada para encubrir su maldad. Sus pecados les habían conducido a una triste condición, en la cual ellos estaban ya cansados, aburridos, no encontraban sentido a lo que estaban haciendo. Y a causa de esa maldad Dios se negó a escucharlos. Nosotros queremos que Dios nos escuche, es lo que más anhelamos. De hecho, las personas preguntan, ¿cómo puedo orar de modo que Dios me escuche? La clave no está en cómo oras, la clave está en cómo vives, cómo es tu vida delante de Dios. Ahí está la clave. ¿Qué tanto quieres agradar a Dios? ¿Qué tanto quieres vivir para Dios? A causa de esa maldad que ellos vivían, Dios se negó a escucharlos. Dios no tiene problemas para escucharlos. Dios no tiene problema para escucharnos a nosotros. El problema radica no en Dios, sino en nosotros. Ahí radica el problema. Y es lo que vamos a estar analizando en el pasaje. La condenación de Israel, que es la primera parte que estamos mirando aquí. El Señor dice que no se ha ocultado su mano para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, para escucharlos. Es lo que el Señor está diciendo. En nuestro tiempo, el problema no radica en los obstáculos mentales, ni en los mismos problemas siquiera que la gente tiene que superar. ¿En qué radica el problema? El problema radica en que el pecado nos separa de Dios. Muchas veces creemos que Dios no existe o está tan lejos que no tenemos ni idea dónde. Y lo que no sabemos es que todo eso es debido a nuestro pecado.
Una persona que no quiere abandonar el pecado, que quiere seguir siendo un pecador, no podrá conocer a Dios. Tiene que partir de decir, estoy arrepentido, no quiero seguir viviendo una vida así, quiero empezar a vivir una vida que agrada a Dios, quiero conocerle, y es ahí donde empieza a seguirle por fe, porque quiere creer en Él y quiere conocerle. Alexander McLaren, quien fue un predicador antiguo, dijo que el pecado no era lo que nos separaba de Dios, porque es lo que la palabra de Dios dice. Pero que la gente a veces sacaba excusas diciendo que como Dios era omnisciente y nosotros éramos ignorantes, eso era lo que nos separaba de Dios. O que como Dios era fuerte y nosotros éramos débiles, eso era lo que nos separaba de Dios. Y ese predicador quiso traer claridad en eso diciendo, no, no es eso lo que nos separa de Dios, ni que Dios es muy grande y nosotros somos muy pequeños. No, lo que nos separa de Dios no es otra cosa más que el pecado. Algo que es muy difícil a veces para la gente poder reconocer, porque casi siempre la gente le dice a usted que está bien con Dios, que no hacen nada malo. Pero cuando buscan el rostro de Dios con un corazón arrepentido, se empiezan a impactar y a impresionar de ver cuántas cosas están haciendo en sus vidas que no agradan el corazón de Dios. Nosotros no vivimos por lo que sentimos ni por lo que experimentamos. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Pero qué bueno es cuando experimentamos aquellas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y precisamente hace muchos años yo creía que Dios no existía o que Dios estaba lejos. Y pensaba que era una buena razón porque así era como lo creía. Pero empecé a darme cuenta que quería conocer a Dios. Y cuando volví a Él con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón por todos mis pecados, reconociendo que era un pecador, como nos enseña el pasaje acá en Isaías 59, es así donde yo empiezo a entender cuán cerca Dios podía estar de mí, o yo podía estar de Dios, si yo me arrepentía de mis pecados y empezaba a buscarle con todo mi corazón. Y desde ahí no quiero cambiar mi vida por nada, por nadie. Se cumple lo que la palabra de Dios dice. Lo que nos separa, lo que nos divide de Dios, no son otras cosas, no es otra cosa más que el pecado. El no reconocer cuán pecadores somos. Eso es lo que nos separa de Dios. Cristo ha venido y en Él los cielos se han inclinado hacia la tierra. Y por esa razón es que Cristo, cuando empezó su ministerio, apenas llamó a los apóstoles, una de las cosas que les dice a los apóstoles, ahí en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10 en el versículo 7, vamos a mirar por favor. Mateo 10, versículo 7. El hombre y Dios están unidos otra vez. Y dice el versículo 7. Y yendo, los envía a predicar, y yendo a predicar diciendo lo siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. El hombre y Dios unidos una vez más. Por la venida de Cristo a la tierra, por venir a morir en la cruz por amor a nosotros. El Señor quiere escucharnos. El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que son nuestras iniquidades las que nos han separado de Dios, de Él. Ahora vamos a mirar, por favor, ahí en el versículo 9, donde las cosas cambian, porque ya no hay aquí alguien acusándolos, ni condenándolos, ni haciéndoles ver cuán pecadores son, sino que ahora habla otro personaje, porque inclusive no dice ustedes, está diciendo es nosotros. Por favor, mire el versículo 9, y dice: por esto, ¿por qué? Por nuestros pecados. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz. ¿Y cuál fue el resultado? Y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Y dice el versículo 10: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Mira lo que dice el 11. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente. Hablando de cómo sentían hasta lástima por ellos mismos. Como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. ¿Por qué? Mira lo que dice el 12. Porque nuestras rebeliones
se han multiplicado delante de ti. Y sigue diciendo ahí la palabra del Señor. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Esto es un corazón arrepentido. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y mira lo que dice el 13. Hablando de cómo reconocen ellos que son ellos los que se han apartado de Dios y han vivido alejados de Dios. Y por qué reconocen que Dios, hay una división entre Dios y ellos. Y es ahí cuando el hombre tiene que reconocer por qué cree esa idea o aún se confunde a veces y no tiene esa certeza, esa seguridad de que Dios existe, que Dios es real, que Dios está cerca, que Dios está ahí para nosotros. ¿Cuándo? Cuando no reconocemos nuestros pecados. Dice el versículo 13. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Están reconociendo que han estado viviendo una vida sin Dios. Que han estado viviendo una relación con Dios que es falsa, es aparente, no es la correcta, no es lo que Dios quiere. Si las personas reconocieran que lo que viven en este tiempo muchas veces no es un cristianismo puro, verdadero, sino un cristianismo aparente, un cristianismo falso, que no se basa solo en una ceremonia religiosa, que no se trata de honrar a Dios con los labios, sino con el corazón, como Jesús le reclamó a los fariseos. Ustedes me honran, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso estaba pasando con la iglesia, con el pueblo de Israel en este momento. Si la gente se arrepintiera de corazón y buscara agradar de todo corazón a Dios, entonces Dios les escucharía. ¿Pero qué es arrepentirse? Arrepentirse es entender de una vez por todas que Dios es lo más importante para el ser humano y que Él es suficiente, solo Él basta, con Él tenemos. Si la gente entendiera esto y lo buscara de todo corazón, es decir, con el deseo de obedecer su palabra, alejándose de sus malos deseos, si vivieran para agradar a Dios, rindiéndose a Él completamente, esto es arrepentimiento. Si dejan de huir de Dios, porque es que es increíble cómo la gente no entiende que Dios les ama y que Dios quiere lo mejor para ellos. Si no fuera así, entonces ¿para qué envió a su Hijo a morir en la cruz por ellos? ¿Para qué envió el Padre a su Hijo a morir en la cruz por nosotros? Si no es por el gran amor que nos tiene. Pero es increíble cómo la gente incorrectamente, ignorantemente le huye, no sabiendo que es la mejor opción para cada uno de ellos. ¿A usted le parece normal? Y a veces no podemos entender cuando alguien que tiene una gran necesidad de algo, viene alguien detrás de ellos persiguiéndolos para suplir esa necesidad. Y estas personas, en vez de ir a recibir esa bendición, ese regalo, lo que hacen es huir y correr. Y usted dice, ¿pero qué pasa? ¿Esta persona cómo está reaccionando? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué reacciona de esa manera si esta persona le está proveyendo lo que necesita? ¿Por qué reacciona de esta manera? Si una persona está tratando de proveer lo que usted necesita para vivir, ¿cómo es posible que nosotros tratemos de huir en vez de acercarnos? Si usted es una persona que se siente asfixiado y necesita urgente un respirador, y tal vez no solo usted, sino también su familia, a las personas a las que usted ama, y alguien los persigue para dárselos, no se podría entender cómo la gente huye cuando tienen esa gran necesidad. Y eso pasa con la gente en este tiempo. Dios quiere abrazarlos, quiere darles ese regalo de salvación que es Cristo Jesús, que es el regalo para la vida eterna. Y la gente no para de huir, no quiere entender, la gente no quiere recibirlo. El pueblo de Israel reconoció que estaban obrando mal, que estaban obrando incorrectamente. El pueblo de Israel se dio cuenta que no podían seguir de esa manera, que no podían seguir así. Ahora quiero invitarlos por favor ahí en Isaías 59 al versículo 10. Leamos una vez más lo que ellos estaban diciendo. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. A mediodía estamos en lugares oscuros como muertos.
Qué tragedia tan grande al ver a ese pueblo en la oscuridad. Lo cual describe la situación de una persona que no tiene una relación personal con Dios. Aquí solo se veía un pueblo religioso. Un pueblo que mientras le enseñaban la palabra no prestaba atención, ni quería cambiar, ni tenía hambre, no tenía sed de Dios. No lo motivaba escuchar la palabra de Dios. Un pueblo que no le motivaba ni lo llenaba de gozo escuchar la palabra. Escuchar la palabra de Dios era como estar tal vez en una clase de matemáticas para aquellos que no les gusta tal vez. Así muchas personas también toman la palabra de Dios. Es como si estuvieran en algo que no quieren, que no les agrada, que no les llama la atención. Buscan siempre en qué distraerse. Por la poca hambre, la poca sed que tienen de Dios. Porque han perdido el norte de sus vidas. Personas posiblemente en medio de toda esta cuarentena, en medio de toda esta dificultad que estamos viviendo, a lo mejor han caído en un estado espiritual que no es el conveniente. Y es posible que incluso pongan a rodar los mensajes para que funcionen allí y tal vez decir que lo pudieron haber escuchado, pero ¿cuánto del tiempo que estuviste allí escuchando estabas atento y estabas queriendo recibir esa palabra de Dios para tu vida? Estabas allí preguntándole a Dios si tenía algo para decirte a ti. ¿Cuántas veces hemos hablado de que es un enorme error cuando estamos escuchando una palabra y solo pensamos en cuán bueno sería esa palabra para alguien? El día que tú pienses así, vas a terminar como el pueblo de Israel aquí en Isaías 59, que ya no vivía el verdadero evangelio, no vivía esa relación con Dios. Lo que estaban haciendo ellos solamente era cumpliendo con las reuniones, pero no había en verdad un profundo cambio en ellos. Y para ellos no hubo ningún problema, les parecía algo normal. Pero cuando empezaron a buscar a Dios para que los escuchara y les respondiera a sus oraciones, al no ver la respuesta y al no sentirse bien, al no sentirse cómodos, al sentirse en esa frialdad espiritual, al no sentir esa paz, esa tranquilidad y ese gozo que siente una persona cuando camina como Dios manda, al no sentir todo eso fue cuando se preguntaron: ¿y Dios por qué no nos escucha? Y estaban reclamándole, y Dios les dice a Isaías: dile a este pueblo que está reclamándome allí en Isaías 58, que no hacen sino decir: ¿por qué no los escucho si ayunan, si cumplen con las ceremonias, si van a las reuniones? Pero su motivación no era la correcta. Solo querían que les pusieran el visto de que sí asistieron, pero en ningún momento estaban interesados, ni estaban sedientos de la palabra de Dios. Muchas veces ni siquiera toman la palabra de Dios cuando están a solas. Y aun cuando la pueden escuchar, no hay un buen deseo, una buena intención por querer aprender esa palabra. Nos distraemos con otras cosas. ¿Qué pensará Dios de nosotros cuando nosotros actuamos o reaccionamos de esa manera? Y el Señor por eso los deja a merced de ellos mismos para donde los lleve el viento. Y cuando ellos se ven en la situación en que se encuentran, dicen: con razón estamos como estamos. Con razón estamos así. Tú puedes empezar a ver la vida de alguien como cada vez está más mal espiritualmente, porque no está buscando a Dios de todo corazón y porque le interesan más muchas cosas de esta vida que el mismo Señor y la misma palabra de Dios. De hecho, a veces veo personas cuando estoy enseñando haciéndome señas de cómo están de distraídos algunos. ¿Y qué puedo hacer yo? Si ellos mismos no ponen esa hambre y esa sed, esos deseos de querer crecer en Dios, de querer escuchar a ver qué puede hablarle Dios a sus vidas. Cada uno de nosotros es responsable. Y qué bueno que aquí el pueblo de Israel llegó y tomó la palabra y dijo: es verdad, nosotros nos hemos apartado de Dios. Con razón tenemos dudas hacia Dios. Con razón nos cuesta creer que Dios existe. Pero es porque nosotros no tenemos la actitud correcta frente a Él. Porque nosotros no estamos buscándole con todo el corazón, con el deseo de conocerle, de vivir para Él. Esa es la razón. Eso es lo que sucede. Qué tragedia tan grande para ese pueblo viviendo en la oscuridad. Dicen que aún durante el día, como dice ahí,
la palabra del Señor. Dice, tropezamos aún a mediodía como si fuera de noche. ¿Cómo es la vida de una persona que no quiere caminar con Dios? Le puede ir bien en ciertas áreas físicas, materiales, pero eso satisface al ser humano, eso llena al ser humano, eso le promete la vida eterna al ser humano. Y por eso ellos decían, tropezamos aún a mediodía como si fuera de noche, porque así es la vida de alguien que no cuenta con Dios, que no camina con Dios, que no se ha arrepentido de todo corazón. Y tú ves personas, hoy en día nos sorprendemos de ver personas millonarias queriéndose suicidar, o algunos que lo han hecho, y uno dice, o la gente se pregunta, pero ¿no se supone que lo tenía todo? ¿Acaso no hemos entendido que con Dios lo tenemos todo y sin Dios, aunque parezca que lo tenemos todo, no tenemos nada? Es con Dios con quien lo tenemos todo. Jesucristo basta para nosotros, es más que suficiente, no necesitamos nada más. Por eso es que es importante que tú y yo lo entendamos, como el pueblo de Israel lo venía comprendiendo en esta situación. Ellos andaban así porque no tenían una buena relación con Dios, solo vivían una religión. ¿Cómo sabes tú que alguien está viviendo una religión? Cuando se está predicando la palabra de Dios y en vez de estar atentos queriendo aprender para poder aplicar, tú los ves distraídos en otra cosa. Ni siquiera ya hambre y sed de la palabra tienen. ¿Cómo sabes tú si una persona se ha vuelto religiosa? Cuando va a la iglesia, cumple con el horario, con el tiempo de estar allí, cuando escucha estos mensajes, pero apenas se termina, ni siquiera está buscando la aplicación de lo que ha aprendido. Ni siquiera le interesa. Es ahí cuando entonces tú puedes mirar y decir, la gente se está volviendo religiosa. Y eso hizo el pueblo de Israel. Y así es como vemos las iglesias que se hacen llamar iglesias cristianas de estos últimos tiempos. Una iglesia que se volvió religiosa. Y por eso el Señor les reclama tantas cosas que están haciendo y les muestra el fruto que están dando. La vida como la están viviendo y les dice, aquí les demuestro porque ustedes no están bien conmigo. No podemos caer en esa trampa de la religiosidad. Una persona que no tiene una buena relación con Dios, como no la tenía el pueblo de Israel acá, es una persona que tiene muchos vacíos, que va de mal en peor. Y lo más malo es que es porque ellos no están siguiendo el camino correcto. Aunque ven que el camino por el que van es un camino lleno de espinas, siguen transitando por ahí en vez de detenerse. En vez de hacer un alto a su vida y decir, no puedo seguir así. Quiero arrepentirme de todos mis pecados y quiero vivir una vida que agrade a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que corresponde y es lo más correcto. ¿Por qué no se detienen si no van por el camino correcto? Aquí podemos ver que el pueblo de Israel se desvió del verdadero camino. El pueblo de Israel empezó a vivir en medio de la mentira, como leíamos hace un momento. Un camino lleno de mentiras. El pueblo de Israel dejó de caminar en la verdad. Y el pueblo de Israel ya no sentían ninguna vida en ellos. Parecían como muertos. Ellos no podían gozar de una vida llena de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, se desviaron. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y entonces por esas razones que nosotros nos preguntamos, o como se estaba preguntando el pueblo de Israel, ¿y dónde está esa paz que dicen que uno puede tener al caminar con Dios? ¿Acaso caminar con Dios significa cumplir con unos tiempos, con unas ceremonias, con un ritual, con un culto? ¿Eso significa caminar con Dios? Ellos no caminaban en paz, la paz que tanto anhela la gente, a pesar de tanta maldad, poder dormir tranquilos, levantarse tranquilos, salir tranquilos, sin miedo alguno. ¿Por qué? Porque están llenos de esa paz que solo Dios puede dar. Pero antes, por el contrario, la gente está llena de pánico, llena de miedo. Y mira lo que dice el versículo 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Pero mira lo que dice al final. Estamos en lugares oscuros como muertos. Es decir, sin vida. Se desviaron del camino. No vivían sino en la mentira.
y andaban como muertos, sin vida. ¿Y sabes tú lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6? Quiero que vayas a mirar conmigo, por favor. Juan capítulo 14, en el versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ellos se habían desviado del camino, andaban en la mentira y allá andaban como muertos. Y quien viene a Cristo Jesús y rinde su vida a Él, va a hallar el verdadero camino, va a caminar en la verdad y va a ver la vida que Jesucristo provee a ellos. Y no van a andar como muertos. ¿Tú sabes cuánta gente anda por ahí con ganas de suicidarse porque dicen, ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Para qué vivir en esta vida? No quiero estar más en este mundo. Porque andan como muertos, aunque parece que están vivos. Pero es que solamente alimentan su cuerpo físico. Solamente alimentan su cuerpo físico. Y no entienden que ellos tienen que alimentar también su alma, rindiendo sus vidas a Dios. Caminando como Cristo manda en su palabra, como Cristo nos dice que debemos obedecer al Padre Celestial. Es así como vamos a caminar verdaderamente como gente que tiene vida, porque la vida proviene de Él. Vamos a caminar en el verdadero camino porque solo hay uno, no hay más. Vamos a caminar en la única verdad que es Jesucristo. Y ya no vamos a caminar como si estuviéramos vivos, vamos a caminar vivos, porque en Cristo está la vida de las personas. Porque Cristo nos ha ofrecido vida eterna. Entonces volvámonos a Él, viviendo una vida como tiene que ser. Tal vez mucha gente que no es cristiana dice que lo es, pero sabe que no camina en el verdadero, como un verdadero hijo de Dios. La verdad es que aunque no somos perfectos y a veces cometemos errores, la mejor manera tal vez de llamar a alguien como un hijo de Dios en este tiempo, tal vez cristiano es mucha gente, pero tal vez podríamos decir esa persona camina en el temor de Dios. Es decir, tiene a Dios presente en todo lo que hace y cuidado de qué hace para agradar a Dios con su vida. Siempre teniendo cuidado. Mira lo que dice Juan, capítulo 8. Ahí en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, porque habían judíos que habían creído en Él, muchos no habían creído en Él, pero estos sí, y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mira lo que dice ahí en el versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y aún Jesucristo mismo dijo a los discípulos, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Permanezcan en mi palabra y entonces podrán pedir todo lo que quieran. Si ustedes permanecen en mi palabra. El mismo reclamo que el pueblo de Israel le hacía a Dios allí desde Isaías 58, cuando el Señor tuvo que mandar a Isaías a decirles, yo sí los quisiera escuchar, yo sí quisiera bendecirles, yo sí quisiera ayudarles, amarles, pero es que ustedes no están viviendo una buena relación conmigo, ustedes solo están viviendo una religión. Dios nos quiere escuchar y por eso Jesucristo dijo, el que permanece en mi palabra puede pedir todo lo que quiera y le será hecho. El que vive en su palabra, el que obedece su palabra, el que busca agradarle a Él. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Quisiera invitarte a que eleváramos una oración a Dios. Y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. No queremos pensar en los pecados de otros. Tenemos solo tiempo para mirar nuestros propios pecados. Qué pesar de aquellos que no quieren reconocer cuán mal están espiritualmente, que no quieren reconocer su pecado, que no quieren reconocer que por la misericordia de Dios no han sido consumidos, que no han querido entender que Dios ha sido demasiado misericordioso con cada uno de nosotros.
que no merecemos su salvación, pero aún así Él ha ofrecido esa salvación a nosotros, como un regalo para cada uno de nosotros. Invito a aquellos que están cansados de caminar aún al mediodía como si estuviera de noche, y que están tropezando, y que han perdido esa paz, y que caminan como muertos, que están perdiendo el gusto por vivir para Dios. Los invito para que se sacudan de toda religión y vivan un cristianismo verdadero, bajo el temor de Dios, temerosos de Dios, como un verdadero hijo de Dios, buscando mejorar nuestra relación con Él, no basándonos solo en reuniones. ¿Qué actitud tengo cuando predican la palabra? ¿Qué actitud tengo cada día frente a la necesidad de buscar el rostro de Dios y de estudiar su palabra? ¿Con qué actitud lo hago? ¿Muestro el mismo esmero, el mismo interés, el mismo deseo? ¿Le amo a Él con todo el corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? Padre, muchas gracias por tu bendición sobre nosotros en esta hora. Gracias por bendecir a cada persona que escucha este mensaje. Gracias, Señor, porque tú no le rechazas, porque todo aquel que corre a tus pies y se rinde a Jesucristo y acepta a Jesucristo como el único camino verdadero que lleva al Padre, no será rechazado. Gracias, amado Dios, por guiarles, por dirigirles, por ayudarles, por mostrarte a ellos, por bendecir sus vidas, porque solo de esta manera hallarán esa paz que tanto necesitan. Solo de esa manera dejarán de caminar como si estuvieran muertos. Solo de esa manera dejarán de andar inquietos, preguntándose qué sentido puede tener la vida, cuando en realidad en ti lo encuentran todo. En ti lo encontramos todo. Muchas gracias, Padre. Hoy confesamos, Señor, nuestra necesidad de ti. Confesamos, Señor, nuestros pecados. Qué bueno que cada uno allí, desde donde escucha este mensaje, pueda reconocer delante de Dios que no somos perfectos y que pueda reconocer en qué está fallando, pero con el deseo de cambiar, con el deseo de mejorar, con el deseo verdadero de arrepentirse, porque no quiere seguir clamando y que Dios tenga que decir: hay una división entre tú y yo, hay algo que no permite que te pueda escuchar, sino que seamos escuchados, porque queremos permanecer en su palabra. Muchas gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, les amamos, que Dios les guarde y Dios les bendiga ricamente.